lugar de cuidarlo, lo que hacemos es que como también nos afecta mucho el carácter, porque si te duele, tú no estás de buen humor. Entonces, claro, reaccionas. No cuidamos tampoco la relación. Eso lleva a la gente a centrarse más en el trabajo, No me hables, estoy muy ocupado, no me hables. Vuelves más tarde porque sabes que si llegas a lo mejor como estás tratado, discutes más. Entonces, evitas la discusión, con lo cual tú continúas sin tener tiempo. El ocio, eso es algo para la gente que no tiene dolor. El ocio ni te lo planteas, con lo cual te olvidas de la diversión. ¿Qué es lo que pasa? Que si siempre que te llaman amigos, oye, quedamos, vamos a cenar, vamos al cine, ¿qué te parece el sábado? Nos vamos de campo, hacemos unas chuletas en la casa de fulanito, o lo que sea, tú siempre le dices no. No, es que estoy fatal esta semana. No, quizás más adelante. No, mira, no. Tú dices, con lo que te yo con el tú te vas aislando, llega un momento que los amigos ya no te llaman. Porque si has dicho 3 no, lo normal es que ya la cuarta llamada no se busca, tienes que ser. Con lo cual el ocio también es el mismo. Al final eres una persona que entra en el trabajo y con dolores. Y que cuando llega a casa se sienta necesitada. Entonces, ¿cuál es la forma? Compartir todo el resto de actividades con ese ejercicio físico. Por ejemplo, el ocio es una actividad que se puede compartir perfectamente con el ejercicio físico. Dices, yo voy a caminar todos los días 20 minutos. Pues puedes llamar a tu amigo, quedar con él y entonces caminar juntos. O voy a la piscina a nadar. Bueno, pues a lo mejor alguien está buscando también un gimnasio donde tenga una piscina para ir a nadar, muy bien. Y en verano vas a la playa y nada. O vais al cine y en lugar de ir al cine en un transporte público o en un coche, pues podéis ir andando, decir, o tenéis un perro, o el amigo tiene un perro. Entonces, alguien me decía una vez que la mejor manera de hacer ejercicio para un escondite es comprarse un perro. Porque le había pasado a él, claro, tú tienes un perro y naturalmente te tienes que mover porque al perro lo tienes que sacar. Y entonces eso te obliga, incluso en días un poco inclementes, a salir a la calle porque tienes que pasear al perro. Y entonces también ahí donde paseas al perro también haces también ejercicio, que no solamente eres un paseador de perros como escondite, sino que además ves a gente, contactas con gente y entonces estás de alguna manera compartiendo relaciones familiares, sociales, de amigos, de pareja también. Es decir, todo eso se puede compartir con el ejercicio físico. Es decir, no hay que buscar un tiempo exclusivamente para hacer ejercicio físico tan amoroso, sino que la vida en sí es compatible. De hecho, nosotros estamos diseñados para movernos, no estamos diseñados para levantarnos de la cama, bajar en el ascensor, coger el coche, montarnos en él, bajar en otro ascensor, subirnos, sentarnos en una oficina, trabajar, que alguien nos traiga el café o no lo tomamos y seguir trabajando y seguir mirando y luego volver a repetir la misma operación. Es decir, lo normal es que bajemos escaleras de vez en cuando, nosotros por eso digo, toda actividad es compatible con la realización de ejercicio físico. No hay que plantearse el ser un deportista de élite. Los ejemplos que se suelen dar en casi todos los blogs, los eventos y las asociaciones de espondilitis son la de 3 triunfadores, o sea, Jacobo Parajes, yo no sé si habéis oído hablar de él, bueno, que es este hombre que es magnífico y que ha cruzado el estrecho a nado, y este año la distancia entre Menorca y, no sé, otra isla, Menorca y Formentera, o Menorca y Ibiza, algo así. Un disparate, ¿no? Pero bueno, Jacobo es Jacobo, es estupendo que esté así. Pero puedes nadar, simplemente no tienes por qué ser Jacobo. Y además puedes nadar, empezar por nadar 5 minutos en la piscina que tienes en tu casa muy bien, y si no, pues la que esté más cerca en el gimnasio, 5 minutos. Y claro, cuando te lo paras. Y la semana siguiente, en lugar de nadar 5 minutos cada día, pues añades otros 5 y ya son 10. La otra semana a lo mejor dices, bueno, ahora 10, pero cambiando el estilo, un poco de espalda, un poco de frente. Es decir, cada vez también. Y si no tienes ganas de nadar y no tienes una piscina y no puedes ir a un gimnasio, tampoco pasa nada, puedes andar. Es decir, está la calle, está el parque, está en todo el entorno. Puedes bajar escaleras, puedes hacer un montón de ejercicios sin necesidad de ser un campeón. También está Juan Márquez, que es un ciclista, que hace es un
ciclista, camina y además nada, que decir hace triatlón. Y está anotado a competiciones estas que son una especialidad. Sí, eso también es estupendo, pero tampoco tenemos por qué plantearnos eso. Es decir, la historia no está entre el todo o la nada. La historia está en sacarnos de la norma, a lo mejor en hacer 20 minutos de ejercicio diarios o 2 horas a la semana, que días alternos, pero que sea constante. Entonces, cuando yo empecé a hacer esta investigación, me di cuenta de que todos aquellos pacientes que tenían una actividad física distinta en su trabajo, es decir, que se movían y no estaban sentados, tenían menos dolores. Las visitas generalmente a la consulta de psicología no venían por esta necesidad de hacer deporte y tampoco venían por ello. Las ventajas venían generalmente por familiares o gente que convivía con ellos. Porque en la espondilitis sucede lo siguiente, es decir, él produce dolor, además hay un deterioro físico constante, es decir, la enfermedad no es que un día te viene y así te has quedado, no. La enfermedad empieza con dolores aquí, en esta parte, luego a lo mejor otro día te duele la ingle, empiezas con 3 brotes al año, pero claro, una vez que se te pasa el brote, tú estás fenomenal y entonces sigues haciendo tu vida. Pero claro, la enfermedad te va deteriorando y cada vez esos brotes te van dando más a menudo y te puede afectar a más zonas. Si das con un traumatólogo que no es reumatólogo y vas con dolor de rodilla, lo más probable es que te mande operar, con tuya vas a sufrir una intervención quirúrgica muy sencilla, eso es cierto, pero es una intervención quirúrgica y a lo mejor no tenían que haberte operado porque lo que tenías era una inflamación que en un espondilítico, en lugar de curarse en 10 o 15 días, pues puede tardar 2, 3 meses, 4 meses, lo que sea. Si hacemos ejercicio, la inflamación se puede remitir antes y si no hacemos. Y otro de los problemas, que por eso solían comentar los pacientes, era el tema de que, claro, con dolor, como decía, nunca estamos contentos. Sí, con dolor, decía, nunca estamos contentos, sino que siempre estamos de mal humor. Y claro, cuando estamos de mal humor, ¿qué es lo que hacemos con la persona esa tan encantadora, cariñosa, que nos ofrece el café, que nos pregunta cómo estamos, que nos interrumpe cuando estamos leyendo, o cuando estamos mirando la televisión? Es decir, cuando estamos de mal humor, el carácter no es bueno, no lo tenemos bien, el humor, no estamos de buen humor. Cuando estamos con dolor, lo que queremos es, estamos como concentrados, siendo toda una especie de fuerza, para que el dolor remite y remite. Entonces, estos 3 problemas son los que yo vi que se podían remitir o controlarse o prevenirse. Prevenir que el avance de la enfermedad. También la espondilitis puede afectar al corazón, puede afectar a las válvulas, ya sea la aórtica o la mitral, y puede afectar incluso a la propia aorta. Es decir, que no se limita, digamos, a un dolor de vez en cuando en las articulaciones. Entonces, lo que tenemos que hacer, o lo principal, es parar ese deterioro. También hay que aprender a conversar con el médico, porque los médicos, si vosotros sois pacientes de espondilitis o sois familiares de algún paciente de espondilitis, sabéis que para los médicos el dolor no es dolor, sino inflamación. Y por eso el medicamento es antiinflamatorio, que es lo que te mandan. Es verdad que con el antiinflamatorio se reduce un poco el dolor, pero hay veces que el brote lo tienes tan fuerte que no. Entonces, lo que tenemos es aprender a conversar con el médico y saber que el médico es una persona exactamente igual que nosotros. Es decir, al médico a veces se le tiene una especie de respeto, se le trata de usted, se le habla como si fuera una especie de ser superior, ¿no? Que tuviera la verdad en la mano, cuando nosotros le estamos aportando los datos sobre esa verdad, sobre qué es lo que sentimos. Y entonces, si no dejamos de sentir el dolor, no nos encontramos bien. Por eso es importante también manejar esa conversación. Es importante perder el miedo a los fármacos, tanto como no pasarse con los fármacos. Es importante perder el miedo, sobre todo al dolor. Y por eso yo me ha gustado titular el libro Que el dolor no vaya más, porque es un poco el deseo de todas las personas que sufren, ya sea espondilitis anquilosante, otra enfermedad de tipo reumatoide, artrosis, otro tipo de enfermedad autoinmune. Es decir, la enfermedad siempre la asociamos al dolor. Porque el miedo que tenemos es básicamente el dolor. El dolor es el que nos da interés movernos,
el dolor es el que nos va a impedir estar de buen humor y disfrutar de la vida y de todas las situaciones de la vida. Y el dolor depende de la edad en la que se diagnostique la enfermedad, nos va a impedir a veces hasta realizar esas metas que tenemos y que queremos cumplir. Hasta hace poco se diagnosticaba la enfermedad nunca antes de los 24 años, ahora ya se está empezando a diagnosticar en adolescentes a causa de la proteína, la HLA-A27. Que, digamos, existiendo la proteína, la probabilidad de que se desarrolle la espondilitis es mucho menor. Entonces, por eso se hacen diagnósticos adolescentes, teniendo en cuenta también que si en la familia hay antecedentes, ¿no?, de espondilitis anquilosante. Pero tened en cuenta que si se diagnosticaba nunca antes de los 24, la mayoría de los diagnósticos eran entre los 24 y los 30 años, generalmente cuando la persona la diagnosticaban estaba en una edad absolutamente joven, pero probablemente tenía novio o novio, estaba pensando o acababa de formar una nueva familia, probablemente tenía hijos o estaba planteándose tenerlos, etc. Es decir, ya parece que... Y de pronto aparece ese diagnóstico, ese nombre tan horrible que te dice, espondilitis anquilosante, ¿y eso qué es? Y que te dicen, bueno, mira, cada vez vas a ir a peor. O sea, no te preocupes porque eso es así, es de la enfermedad. Claro, no te preocupes, eso es de la enfermedad. Eso ya de por sí es contradictorio, ¿no? Absolutamente contradictorio. Entonces, en lugar de actuarse en medicina, en terapia preventiva, se actuaba sobre todo en terapia de probar medicación y probar medicación, ¿no? A ver qué tipo de medicación funcionaba. Cuando surgieron los biológicos, la verdad es que fue un poco, no sé, como encontrar la perla del Caribe, porque parece que con los biológicos por lo menos se detiene bastante el avance de la enfermedad. Los biológicos, como cualquier medicamento, tienen sus efectos secundarios, pero son medicamentos que están dando resultados y sobre todo aplicados en gente cuanto más joven mejor, favorecen a que todo ese avance de la enfermedad se retrase, ¿no? Se retrase o incluso se detenga. Es decir, que el deterioro no sea tan bestia, digamos. Entonces, claro, es conveniente, pero si lo ayudamos con un estilo de vida sano, es absolutamente fundamental. Entonces, el que el dolor no vaya más depende no solo de la edad de diagnóstico, quiero decir, a lo mejor no a cualquier edad pueden aplicarte un biológico, pero a cualquier edad sí que puedes aprender a cambiar el estilo de vida. Eso es una de las condiciones sine qua non, digamos, para poder llevar una vida normal. Tienes un diagnóstico de espondilitis, tienes conflictos en la vida diaria, contigo mismo el primero porque tienes miedos, porque no has aprendido, no te han enseñado a sacar el tiempo para hacer eso. Es decir, en la educación de lo que se trata es de que siempre lo primero es el trabajo, y parece que después del trabajo está todo lo demás, ¿no? Entonces, de pronto, aprender a compatibilizar ese trabajo, a reducir el tiempo para ese trabajo y a darle prioridad a la salud. Fijaros que si tenemos la salud deteriorada, ¿de qué nos sirve el trabajo? Podemos tener el mejor puesto del mundo, pero no nos sirve de nada, ¿no? ¿Qué creéis? Correcto, lo que no la salud. Es que es así, claro. Con dolor no rindes, con dolor no puedes ir a trabajar. Si tienes la movilidad reducida, ¿no? Es decir, que puedes pasar de andar, de tener que conducir, de a lo mejor no poder ni conducir. Entonces, si toda esa movilidad se reduce, a lo mejor ya no puedes ni ir al trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que requiere el diagnóstico? Un cambio absoluto de las metas. Lo primero, un autoconocimiento. Saber quiénes somos, qué limitaciones tenemos, pero también qué ventajas tenemos. Es decir, que de pronto no es, me voy a hundir porque me han dicho que tengo espondilitis. No. Es decir, hay gente que es bajita y le encantaría ser alta, pero vive con esa limitación. Es decir, todas las personas tenemos unas determinadas limitaciones y tenemos unas determinadas facultades o cualidades. Entonces, bueno, quizá lo que hay que hacer es plantearse unas metas que sean posibles para esas cualidades que tenemos. Es decir, puedes ser una persona muy creativa y te puede gustar la danza,
muy bien, si puedes danzar, estupendo, pero si resulta que tienes una espondilitis que por el grado, por el lugar donde más se ha desarrollado no puedes dedicarte a la danza, pues a lo mejor te puedes dedicar pues a hacer escenografías o a escribir o en fin, a cualquier otra área en función de las cualidades que tú tienes. Entonces, primero, reconocer esas limitaciones, pero reconocer sobre todo las cualidades que tienes, las ventajas que tienes, las facultades que tienes y crearte unas metas realistas. Si tienes que cambiar de estilo de vida, cambia de estilo de vida. No pasa nada. Si cuando empezó esta crisis, que llevamos con ella un montón de años, una de las cosas que se decía era hay que cambiar de tipo de trabajo, que la gente se reinvente. Bueno, o sea, si nos podemos reinventar simplemente porque de pronto hay una crisis económica, ¿cómo no nos vamos a poder reinventar? Porque tenemos dolores, porque nos duele y porque no queremos que avance la enfermedad. Es decir, tenemos que tener un trabajo que nos permita un tiempo para movernos y desarrollarnos como profesionales dentro de lo que nos guste, pero conociendo muy bien las cualidades que tenemos y las limitaciones que tenemos. Tenemos que aprender a hablar con la familia. Es decir, que el responder mal después de que nos hacen 2 o 3 preguntas porque nos duele y estamos de mal humor y eso lo justifica todo, no. Es decir, es preferible decirle, tengo un dolor que no me aguanto y no te respondo porque te respondería muy mal. Entonces la otra persona se sentará contigo, a lo mejor te trae un calmante, un analgésico, o dice vamos a pasear, y si es sensata, dice venga vamos a darnos una vuelta, que eso te sentará bien, y entonces vas despacio, andas, te mueves, etc. Es decir, comunicar, porque si no empiezas por perder los amigos, los compañeros del trabajo te ven como una persona desagradable, con mal humor continuamente, hay conflictos de pareja, a las parejas, sobre todo cuando se trata de gente joven, ¿no? que tú te has casado con alguien que no sabías que tenía espondilitis, de pronto le diagnostican eso y de pronto tú ves que no se puede mover un día y no puede ir a trabajar. O ves que cuando se lava los dientes, por ejemplo, pues te deja todo absolutamente manchado. ¿Por qué? Porque para un espondilítico a lo mejor no puede hacer esto para tener el brote, para escupir el agua de la garganta dentro de la piel. A lo mejor lo máximo que lo puede hacer es desde aquí. Entonces, esas cosas no es lo mismo hacerlas y dejar que el otro se enfade y se cabree y grite que explicar lo que pasa. Como el espondilítico no siempre es el que abre el diálogo, porque si está aguantando el dolor, está callado y concentrado, pues entonces es muy útil que los familiares sean también los que animen ese diálogo. Y entonces en ese sentido sí que se dan unas recetas de comunicación, de cómo llevar ese diálogo y de cómo dar explicaciones. Es decir, no podemos estar siempre insultando, porque con la excusa de que, y ahí hay una serie de trampas que uno mismo se hace, ¿no? A veces. Es decir, tanto el enfermo, paciente, como la persona que convive. El enfermo dice, bueno, ella ya sabe que yo como estoy sufriendo tanto, pues ya está, le he gritado, le he dicho de todo, pero que bueno, esa puede ser una trampa, ¿no? Y la otra persona puede decir, pobrecito, es que claro, como está tan mal, como le duele tanto, pero al final la relación se va deteriorando, porque se pierde esa comunicación, y porque hay una persona que está harta de aguantar que la traten mal, que hagan cosas que no acaba de entender, y la otra persona porque al final acaba pensando a lo mejor pues que es una carga o que está molestando, que entonces digamos que ese es un problema que sí he visto yo en mi consulta de psicología, separaciones y divorcios, por el tema de la enfermedad, sobre todo en parejas jóvenes, entre 25 y 35 años. Y a veces con niños, claro, entonces ahí hay un doble sufrimiento luego, ¿no? Quiero decir que las consecuencias, luego vamos a hablar de entonces entender la familia como un sistema también. Es decir, la familia es un sistema en el que si cambia, en el momento en el que cambia la situación de uno, cambia la situación del resto. Es decir, las cosas no pueden continuar igual a partir de un diagnóstico de espondilitis, porque así como el paciente el que le diagnostican espondilitis tiene que cambiar la vida, la familia tiene que estar al tanto de esos cambios, de lo que necesita, pero también exigirle. Es decir, no puedes decir, vale, fíjate, pues nada, no te preocupes, tú pídeme lo que quieras que yo te lo traigo todo. Pero ves que el tío sigue ahí en el sofá todo el día tumbado
y sin hacer nada. No, vamos a movernos, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. ¿Qué te gusta hacer? Todos tenemos algún ejercicio que nos gusta hacer. Es decir, que al que menos le gusta el deporte, le gusta caminar, o le gusta ir en bicicleta, o le gusta nadar en la playa en verano. Todos tenemos algún tipo de ejercicio que podemos hacer. Y todos tenemos también esa capacidad para reconocer y para diseñarnos un plan de entrenamiento. Yo ahí en el libro lo pongo muy claro, pero quiero decir, no es empezar un día a decir, bueno, pues ahora me voy a poner a hacer gimnasia 2 horas, ¿no? Es decir, el límite del principio del ejercicio está en el dolor. Siempre al principio lo bueno es tomar un analgésico una media hora antes de empezar a hacerlo. Los primeros días, pues claro, el dolor lo tenemos. Entonces ese dolor es lo que nos dice, quédate quieta, no te muevas. Una vez que se nos pasa el dolor, podemos empezar. Podemos empezar con ejercicios tan simples, como puede ser, por ejemplo, para el dolor de espalda, la simple flexión de los brazos. ¿Que no llego aquí porque me duele? Pues me quedo aquí, me he quedado aquí, no pasa nada. Lo hago 3 veces, 4 veces y todo. Y paro, que me empieza a doler, pues ese es el momento de parar. Mañana otra vez. Y luego lo mismo para las piernas, ¿no? Pues ejercicios para las piernas, ejercicios para la espalda, en fin, ejercicios que podemos hacer incluso dentro del salón de casa. Una de las cosas que me parece importante, porque últimamente se está hablando de que no hay presupuesto para alentar a que los espondilíticos o la gente con enfermedades reumatoides en general hagan ejercicio. Entonces, claro, a mí me parece que no es necesario. No es necesario y que cada uno, en función de la economía que tenga, puede hacer ejercicio siempre y en todo momento. Que no hay que ir a un gimnasio para hacer ejercicio. Que tenemos el salón de casa y que tenemos, como decía antes, las calles, los parques y las playas, ¿no? Para hacerlo. Entonces, una cosa muy importante es la motivación que tenga cada persona. Si todos tenemos algo que nos gusta mucho hacer, así como somos capaces de elegir la profesión que nos gusta, es decir, a mí me gustaría hacer esto, me gustaría estudiar esto, cuando somos más jóvenes, también hay algún tipo de ejercicio o algún tipo de actividad que podamos compartir y que nos sirva a la vez para movernos, como decía, quedar con los amigos. Quedar con los amigos y en lugar de ir directamente, a lo mejor a tomar una caña en un bar, pues quedar con los amigos, pero dar antes una vuelta por la manzana. Entonces tenemos que ser capaces de encontrar qué es lo que nos gusta, qué es lo que queremos, qué es lo que nos va a hacer que todos los días, o casi todos los días, hagamos esa actividad que tanto nos beneficia. Lo primero que tenemos que plantearnos es que nosotros somos lo más importante de nosotros mismos. Y entonces, el estilo de vida lo tenemos que cambiar, porque si tenemos un diagnóstico, nuestra vida tiene que cambiar, nuestras limitaciones han aumentado. Entonces, lo primero, la planificación del tiempo, hacerle guerra al estrés, porque si eres una persona muy competitiva, la enfermedad no te va a permitir muchas veces conseguir esos objetivos que te habías planificado. Si eres impaciente y lo que pretendes es que al día siguiente de hacer ejercicio se te fue el dolor completamente, tampoco. El ejercicio previene el dolor. Lo más probable es que en cuanto hayas adoptado la conducta diaria de hacer ejercicio, no tengas el dolor con la misma intensidad que lo tenías antes. Es decir, esos brotes incluso van a ser inferiores. Que aprendas a combinar la analgesia también con ese ejercicio. Pero si continúas sin querer hacer las cosas ya, o en que el efecto sea ya mismo, no vas a conseguir el objetivo, y entonces va a pasar lo que a mucha gente le pasa con las dietas. Que dices, bueno, es que hoy no he comido nada y fíjate, no he bajado de peso. O sea, es que porque hoy no comas nada no vas a bajar de peso. Entonces, esto es como una dieta. Es decir, el ejercicio previene. Y además de a poco vas aprendiendo tú qué tipo de ejercicio te viene mejor, para qué tipo de dolor, no es igual que te duele la ingle, que te duele la espalda,
¿Cuándo vas a tener un brote? Porque hace frío, porque hay humedad, porque llueve, porque viene el invierno, porque has cargado un determinado peso o has hecho un determinado esfuerzo ese día, o te has acostado más tarde, o estás en un hotel y te han cambiado el colchón y eso te afecta más, ¿no? Todo eso lo puedes prevenir con el ejercicio, esos cambios. Y, por supuesto, previniendo el estrés. Fuera estrés. El dolor produce estrés. Y entonces, ese estrés producido por el dolor, lo único que hace es aumentar el dolor. ¿Por qué? Porque cuando tienes dolor, te estresas y ese estrés te va a afectar el carácter. Y esa afectación del carácter te va a hacer pelear con alguien, el que tengas al lado, da igual. Cuando te peleas con esa persona, a veces te da igual, pero si es una persona que te importa, tienes mucho miedo de romper la relación con la persona, que es lo que ocurre en las parejas, ¿no? Ese miedo de perder el afecto de la persona que te quiere, que te ayuda, porque la has tratado mal. Si sigues callado, mal asunto, pero veis que al final acabamos con que todo se convierte en un círculo, ¿no? Tengo dolor, el dolor me da estrés, el estrés me afecta el carácter y entonces trato mal a alguien, luego tengo miedos porque tengo miedo que esta persona pues me deje de querer porque la he tratado mal, pero no hago nada. ¿Qué hago? ¿Sigo teniendo dolor? No, voy a prevenirlo. Ahí está, digamos, la línea que nos ayudaría a salir de ese círculo. No hay problemas que no se puedan resolver, es decir, todo se puede resolver, pero lo más importante es la salud. Por eso el tiempo que le dediquemos a la salud es lo primero. Hay mecanismos y hay soluciones para cada problema, solo hay que encontrarlas. No es difícil, no es difícil. Lo que no podemos permitirnos, con o sin espondilitis, da igual, lo que no podemos permitirnos las personas es estresarnos y no resolver, quejarnos y no resolver, tratar mal y no resolver. Primero hay que resolver, hay que buscar una vía, no importa cuánto tiempo, hay que buscar una salida. Tenemos que ser optimistas. Toda situación por desventajosa que la veamos en un momento dado puede tener su ventaja. A lo mejor pues nos plantean unas vacaciones y pensamos, si necesito medicamentos o no tengo mi médico o si me pasa algo, si no sé qué. Seguro que en estas vacaciones podemos hacernos un plan para pasarlas bien, para pasarlo bien. Seguro que podemos antes dotarnos de la cantidad de medicamentos que necesitamos y entonces ese es el problema, que a veces no sabemos pensar en positivo, ¿no? Con espondilitis y sin espondilitis, quiero decir, siempre hay que pensar en positivo. Voy a disfrutar de estas vacaciones, ¿qué es lo que voy a conocer aquí? No hay más que ir preparado para cualquier eventualidad que puedas tener de salud, pero como la salud es lo primero, te supone que eso ya lo has planificado. Otra de las cosas es buscar, y esto se relaciona mucho con la motivación, buscar buenos efectos distractores. Esto quiere decir, por ejemplo, ahora estáis todos aquí. Yo no sé cuál de vosotros tiene o no tiene espondilitis. No sé si hay gente con espondilitis o con otro tipo de enfermedad. Yo no sé si alguno tiene o no tiene dolor. Pero seguramente el hecho de haber salido de casa, de estar aquí sentados, de estar atendiendo a lo que yo estoy diciendo en este momento, os está distrayendo de estar sintiendo a lo mejor ese dolor con el que a lo mejor veníais por el camino, ¿no? Sí. Lo mismo pasa cuando estamos en el cine. Estás en el cine, si la película no te gusta, mal asunto, pero si la película te gusta, te centras en la película. Si lees un libro, lo mismo. Entonces el estudio que nosotros hemos hecho desde la página de investigación espondilitis anquilosante con 42 personas ha sido valorar en función de cuánto tiempo atendían exclusivamente al dolor, ¿no? Y cuánto tiempo les duraba luego y en qué intensidad ese dolor. Y entonces hemos visto que cuando las personas le dedican entre 5 y 10 minutos como mucho a evaluar ese dolor, es decir, me empieza a doler aquí y ahora se me está yendo hacia la pierna y a ver si me puedo levantar, pues, y en esos 5 o 10 minutos tomas una decisión de acabar con el dolor porque te pones a hacer otra cosa distinta que te entretiene, o porque tomas un analgésico, por supuesto, o porque te vas a hacer entre la cosa que te entretiene. Puedes mirar una película, pero también puedes ir al parque que está al lado de tu casa andando, o puedes ir a casa de tu amiga, que está a 10 calles y generalmente coges el metro, pero vas andando.
porque así te mueves un poco. Entonces, en cuanto cambies tu atención, dejas de concentrarla en el dolor para hacer otra cosa que te guste, entonces el dolor baja de intensidad y en poco tiempo se olvida o duele menos, o baja de intensidad o dura menos tiempo. Mientras que si estás todo el tiempo pensando, evaluando, a ver cuánto te duele y cuánto tarda en dolerte más, y cuánto tiempo pasa, y a ver cómo te vas a quitar esto. Hijo, si al final tendré que acabar tomándome un paracetamol, pero no me gusta porque me he tomado yo uno esta mañana. No, voy a esperar. Y a la media hora tú sigues centrada en ver cómo sube el dolor sigue. Y probablemente aumenta más. Y al final te tomas el paracetamol igual. Pero no has andado, no te has divertido, no has visto una película, y estás sufriendo, has estado media hora sufriendo un dolor de una intensidad muy alta, y probablemente continúes porque ese paracetamol no te va a hacer un efecto inmediato. Entonces, cuanto más tiempo, es decir, el dolor es una función de tiempo, también por atención. Cuanto más tiempo te centres exclusivamente en evaluar el dolor y punto, y no intentes distraerte con otro tipo de estímulos, más tiempo vas a sufrir el dolor y más va a aumentar la intensidad. Entonces, el capítulo del libro que se llama Que el dolor no vaya más, ya diferencia entre lo que es deporte, que es una actividad que tú te propones, bueno, voy a hacer este deporte porque es el que me gusta y voy a superar X velocidad, por ejemplo, si hablamos de correr o de andar en bicicleta, o X piscinas, si hablamos de natación, etcétera, etcétera. Eso es lo que llamamos deporte. Actividad física es lo que llamamos la actividad que cada uno hace, pero que, por ejemplo, si en lugar de subir por ascensor subes por escaleras, ya estás haciendo una actividad física. Es decir, actividad se entiende como actividad física toda actividad que forma parte de la vida cotidiana de cada uno, y que dentro de esa actividad, de esas cosas que hacemos, podemos movernos más o movernos menos. Como decía, puedes ir trabajando, depende de dónde te quede el trabajo, a qué distancia de tu casa, pero a lo mejor en media hora llegas andando, pero claro, como te da pereza levantarte más pronto, pues a lo mejor prefieres tardar 10 minutos en el metro. Bueno, pues es una opción, ampliar esa actividad física. Y otra cosa es el ejercicio físico, que es esa planificación que uno se hace de hacer un ejercicio que no tiene necesariamente por qué ser deporte, porque no va a competir con nada ni quiere superar determinadas metas, sino simplemente todos los días voy a andar 20 minutos, o un día ando 20 minutos y el día siguiente me voy una hora en bicicleta, y esto lo voy a repetir 3 veces a la semana. El domingo me lo tomo de descanso y no hago ninguna de estas cosas. Eso sería ejercicio físico. ¿Cómo hacemos para cumplirlo? Pues naturalmente por hacernos un plan, hacernos una tabla, obligarnos a nosotros mismos de alguna manera a cumplir esa meta. Eso solo al principio, porque es que la ventaja que tiene la prevención del dolor mediante el ejercicio físico es que como nos empezamos a sentir mejor, lo que no queremos es perder esa mejoría. Y entonces ya no se trata de un sacrificio ni de tener que decir, uy, tengo que hacer esto, sino se trata simplemente de mantener ese bienestar. No sé si queréis comentar algo, decir algo. Me gustaría que me contarais un poco a ver por qué estáis aquí, qué os ha interesado, qué os ha traído, si queréis saber algo. Es que estás diciendo todo exacto. Yo, por ejemplo, tengo fibromialgia, Sí. aparte de más cosas. Porque tengo unos dolores que ni la morfina me hace nada. Pues hago ejercicio, pero así todo. Claro. ¿Y qué ejercicio haces? Estiramientos. Estiramientos. Sí. ¿Cuánto tiempo a ver, yo a la semana? No, 2 veces a la semana. 2 veces a la semana. Sí, tendría que hacer algo más. Yo creo que sí. Más que 2 veces, digamos que puedes aumentar una más. Porque si haces 2 veces a la semana, estás o en martes y jueves o El miércoles y viernes. miércoles y viernes. Bueno, pues puedes aumentar el lunes, que te queda ahí. Sí. ¿No? Hoy, si no quieres hacer los mismos ejercicios de estiramientos, por ejemplo, puedes andar, empezar por 15 minutos, es decir, yo siempre digo
que hay que fijarse un tiempo, pero bueno, hay un límite que es mucho más importante que el tiempo, que es el dolor, ¿no? Claro, es que es lo que me pasa a mí, claro. que yo hay veces que es que me da tanto dolor que es que lo que está haciendo es que tengo que pararme, porque es que no puedo seguir. Claro, claro, claro. Entonces, Sí, eso te pasa a ti, le pasa a todos. Por eso siempre procura hacer rutas que tengan un banco para sentarse, que cada vez en Madrid nos van quedando menos. No, pero por ejemplo en casa estoy así de pie, me Sí. pongo a meter los platos en el lavavajillas y ya me empieza un dolor que es que me tengo que sentar. Claro, porque para meter los platos en el lavavajillas haces un ejercicio con las manos, coges el plato, doblas y luego encima lo colocas. Entonces tienes aquí un movimiento que esta zona... Claro, pero es que es un momento y es que me empieza y es que no puedo. Digo, me siento y digo, cuando se pase. Claro. O sea, pero hago lo que tú dices, el ese no centrarte en eso y bueno, me duele, vale, pues me siento y ya se me pasará. Claro, efectivamente. Porque que si esa no... es la mejor receta. Otra receta para el lavavajillas, y dependiendo de cómo sea tu cocina, porque por ejemplo yo en la mía no lo puedo hacer porque es muy chiquitita, pero por ejemplo es colocarte un taburete al lado del lavavajillas, entre donde colocas los platos, y entonces poner el plato sentada. Quiero decir, cuando te empieza a doler de pie, ¿no? Pues tú te sientas y pones otro más. Con que pongas otro más ya has hecho algo más. Igual, llegado un momento, decides tú misma, porque es decir, aquí de lo que se trata es de que cada uno decida. Digamos que el libro lo que da son las pautas para redistribuir el tiempo, para resolver problemas, para evitar el estrés, para realizar esos ejercicios. Pero igual tú, si haces eso y ves que te funciona, decides, voy a tener siempre ese taburete aquí y voy a colocar todo en el lavavajillas siempre sentada, porque me he dado cuenta que así no me duele. Claro. Y ya está. Y además perfecto, lo haces perfecto, porque si en ese momento buscas actividad distractora, es que ya está. Como te centres en el dolor... No, sí, pero así todo. Claro. Claro. Así todo ya te digo, no me hace nada, y ya digo, bueno, pues nada. ¿Pero es continuo o tienes brotes? Uy, hay días que... Pero quiero decir a lo largo del año. ¿Tienes épocas? Ahora, en invierno, en los cambios de tiempo... En invierno, efectivamente. Eso es, digamos, lo bueno de la cuestión de que se dé en un tiempo determinado. Por ejemplo, tú y la mayoría, es decir, cuando empieza un periodo de otoño lluvioso, por ejemplo, este año hemos tenido poca lluvia en otoño, pero cuando empieza el otoño lluvioso, luego viene el frío, es decir, los cambios estos de tiempo son terribles. Entonces, lo bueno de prevenirlo es que igual en esa época te da lugar, tiempo a, digamos, añadir algún ejercicio, ponerte otra ropa de abrigo, cambiar de actividad de la que haces normalmente. Claro, cada uno depende del trabajo que tenga también, lo puedes o no lo puedes hacer, pero sí, llevar otro tipo de ropa, buscar otro tipo de asiento, evitar también a lo mejor ponerte en corriente de ventanas, porque el frío es terrible para todas las enfermedades reumatoides. Pero es que yo he ido por ejemplo hoy al médico para la espalda, pero es que vas a los reumatólogos, es que yo ya les he preguntado, pero no hay algo que te quite, no que te lo quite, pero te quite un poco el dolor, dicen que no, pero no sé. Sí, el problema es que ya os he dicho que el médico tiende no le denomina dolor, le denomina inflamación. Sí. Y entonces, claro, pues bueno, tú si te han dado morfina has tenido suerte, porque generalmente no te suelen dar ningún analgésico así fuerte. Entonces, claro, generalmente te tienen con antiinflamatorios y el dolor, hay veces cuando llega a unos niveles que el antiinflamatorio no hace absolutamente nada. Entonces, el conocer el uso de la morfina adolonta es lo que tomas. Conocer el uso de adolonta, por ejemplo, y saber dosificarlo es muy importante. Pero luego a mí hace 8 años me mandaron 3 al día. 3 al día, 3 pastillas. 3 pastillas al día. Y me tomo una por cada mes. Me lo pasé cuando me arrea, me tomo todo el bote. Claro, eso es. No, ahí está el secreto, lo haces muy bien también. Al principio no, porque te lo habían mandado mal. A ver, la adolonta, que es morfina, claro, pues como toda droga presenta tolerancia. ¿Esto qué significa? Significa que siempre, si se toma una dosis continua, cada vez vamos necesitando más, porque el organismo se acostumbra, entonces ya no hace efecto. Esto actúa justo en la vía de dolor.
el dolor llega hasta ahí y si tiene un analgésico bueno, le impide que pase y ya no lo sentimos. Pero claro, si mantenemos siempre la misma dosis, esto ya no es efectivo. Por eso hay que tomarlo como lo haces tú ahora. Cuando tienes mucho dolor, tomas lo que haga falta, 1, 3 o 5. Sí. Pero cuando ya se te pasa la... No, y es que aguanto mucho el dolor, que no tendría que aguantarlo tanto, pero aguanto mucho. Claro, tampoco aguantes demasiado. Ya. Porque, Pero cuidado, otra de las trampas es el masoquismo. Sí, hay sí, gente que yo he oído en otras conferencias, en otras sesiones, que dice, bueno, es que el dolor es mi amigo. Es decir, yo sin el dolor, yo soy valiente porque aguanto el... No, a ver, es que no se trata de ser masoquista. Es decir, en el siglo XXI, ya iba a decir 20, en el siglo XXI, el soportar el dolor con todos los medicamentos y las formas que hay para quitárselo, es que es casi un delito, es casi un delito. Y las personas nacemos para vivir y para ser felices, no para soportar una oleada de sufrimientos y dolor. Eso no hay que soportarlo, hay que combatirlo. Que eso también influye, me tomo muchas cosas del Volario. Ajá, si son efectivas, estupendo. Sí, me tomo calcio, me tomo magnesio, Conagra, me tomo muchas cosas y así todo. Porque tienes deficiencia de calcio. No, pero bueno, como todo es bueno, pues... No te creas, ¿eh? Bueno, eso... a ver, no tampoco me tomo mucho, ¿entiendes? Pero bueno, sí. Vale, pero que eso también, comparado con las dietas, quiero decir que como se ha puesto de moda lo de que todos los medicamentos tienen, o las leches tienen medicamentos, sí. Alimentos, tienen omega 3 o tienen Sí, calcio, tienen no sé qué, lo único que consiguen es que me caro. Ya, no, yo lo que te digo no es a nivel de comida, sino a nivel de minerales. Pero ya te digo, es que igual tu organismo, el organismo de cada persona está preparado para fabricar aquella cantidad que necesita de la mayoría de oligoelementos que necesitamos. Entonces, el que nosotros tomemos más a veces lo que estamos haciendo es al revés, atacarle, repetirle un doble esfuerzo, porque lo que tiene que hacer el organismo entonces es eliminar todo ese extra. El exceso de calcio es tan malo como el defecto. Sí. Digamos que lo que necesitas es la dosis perfecta. Entonces, yo no estaría de acuerdo, pero me imagino que tú, si lo hablas, por ejemplo, con el reumatólogo, te mandará análisis periódicos, sí. Y en esos análisis te saldrá si tienes déficit de alguna de esas cosas. Yo te recomiendo que el organismo no lo cargues con tu trabajo extra, porque, claro, es que si encima le dices, ¡hala, toma más calcio! ¿Sabes? Entonces es como si te emborrachas y tienes que vomitar porque te sobra alcohol. Pues esto es igual, lo emborrachas de calcio o de otras sustancias. Pero es que sabes tú que los médicos, lo que es médicos, pues bueno, sí, te hacen un análisis así como de aquella manera, te hacen un análisis, pero no para ver si te falta de algo. Pero tú tienes que aprender a pedirle a tu médico lo que tú quieres saber. Es decir, tú quieres saber más cosas, pues cuando te indique el análisis, tú le puedes proponer. Me gustaría saber cómo estoy de calcio, o cómo estoy de determinante, lo que sea, de lo que tú necesites saber. Esa necesidad que tú tienes, pues se la puedes pedir a tu médico, pero tienes que decírselo tú, porque él va a ir a eso. Si se niega, pues hombre, puedes cambiar de médico, por ejemplo, o insistes la siguiente vez, es que yo quiero saber esto. O cuando te estén pinchando sangre, incluso se lo comentas a la enfermera, no puede poner ahí. Quiero decir, tenemos que exigir lo que queremos. Claro. Pero eso de los huesos no se ve, el calcio en los huesos no se ve con la desintometría. No lo sé. Sí, se ve, pero bueno, a mí como que no sé. La verdad es que no lo sé, pero bueno, yo creo que una de las cosas que me gusta, me imagino que todas tenéis esta curiosidad, pero bueno, estoy hablando contigo, que por cierto te llamas Tere. Una de las cosas que me gusta muchísimo de Tere es esa curiosidad por saber cosas sobre uno mismo. Ah, yo sí, yo estudio latín, fíjate. Claro. Con tal de que no tener dolores. Claro, no, es que de eso se trata. No se trata de quejarse y punto, sino se trata de quejarse de todo lo que nos sirva para mejorar, todo eso nos viene bien. Y yo digo, a veces el cambio está en cambiar un poco. Yo lo que he hecho una cosa que creo que lo he hecho bien, no lo sé, es
yo me pongo a hacer cualquier cosa, no puedo hacerlo, lo dejo. Claro, No, claro. O sea, lo que no puedes hacer es que, ay, qué agobio, ay, que no sé qué. Efectivamente, ahí está. Yo cambié el chip, digo, mira, me da lo mismo. Exacto. Eso es, digamos, guerra contra el estrés. No es tengo que hacer, tengo que llegar a... Entonces, te puedes plantear eso o te puedes plantear retomarlo en otro momento. Cuando estés mejor, si te apetece hacerlo, dices, vale, ahora no puedo, pero no se trata de ahora. Resolver problemas, preocuparse y ocuparse y no preocuparse, se trata de establecer la diferencia entre la situación actual, por ejemplo, dolor intenso, y la meta que queremos hacer. Por ejemplo, acabar de tejer un jersey. O sea, ahora no puedo porque me duele la espalda y este dolor simplemente esta rigidez ya no puedo, pero bueno, no pasa nada. Si no lo acabo este año, ya lo acabaré el año que viene. Cada día hago un poco. Ahora voy a andar, que eso me ayudará a mejorar. Nadie más me cuenta cosas. Que está aquí al TV. No, yo te cuento más o menos lo mío, vamos. Claro, claro. No, pero es que efectivamente me ha gustado que me has dicho que es así, porque cuando tienes dolor y cuando coges una actividad distractora, claro. Sí, pero yo esa que has dicho tú yo la hacía, pero sin saber. Yo, mira, como has dicho tú, cuando te duela, cambias de... Sí. Sí. Eso demuestra tu curiosidad de investigadora también. Sí, no, yo, vamos, todas las cosas que salen entiendo. Hombre, tampoco obsesionarme, pero procuro enterarme. Claro. Porque también los médicos, ¿no? Hay que echarles a una parte. Pero por eso digo yo, en lugar de condenar al médico, que también hay algunos que habría que condenarlos probablemente. Yo con algunos ya voy así. Claro, pues lo que hay que aprender es a ser asertivos, es decir, a aprender a nosotros, que nosotros somos como el médico, es decir, no somos el inferior y él es el superior, sino a exigir nuestros derechos, a que nos diga, a que nos cuente y a que nos explique y a que nos escuche y a que nos toque. Es decir, no a que se sienta ahí y nos diga, pues esto, pues eso. Y no, ni te mire, se siente ahí y no se mueve. Por eso, nosotros yo tenemos he tenido enganchadas con varios reumatólogos de La Paz, con varios, ¿no? Como 4 o 5, que en verdad son 5 o 6 del equipo, y con 4 o 5 he tenido enganchadas. Pero enganchadas que yo no me callo, ¿eh? Pues muy bien. Yo no me callo. Eso es lo que si ellos no callarse. Si ellos no tienen educación, yo la perdí toda. Claro. Vale, a ver, es que lo que no puede ser es que vas allí un número, vale, pues seré un número, pero a mí no me tocas tú a mí la nariz. Efectivamente, hay dos cosas que no podemos permitir nunca a los enfermos. Que no nos escuchen, porque entonces no se enteran de lo que nos pasa, y que no nos utilicen como sujetos experimentales. Eso es otra de las cosas. Es decir, que dicen, mira, vamos a mandarle esto a ver cómo reacciona. Porque en realidad el problema de la investigación, de la medicina, de la investigación en medicina, o en psiquiatría, por ejemplo, es que sea así, viendo el efecto del paciente de determinados medicamentos. Pero claro, es que entonces nos convertimos en simples sujetos experimentales. No me duele. Por eso. A mí me dijo un día, que me había visto 2 veces, pero en un mes. Me dijo, está igual que hace un año. Dice, vuelva dentro de un año, que está igual que hace un año. Digo, bueno, madre que lo parió. Sí. Digo, o sea, no me ha visto, que me ha visto hace 2 meses, y me dice que estoy igual que hace un año. ¿Qué pasa? ¿Que es adivina o me conoce por...? Pues mira, es que yo conozco casos también de una persona que tenía miedo de tener algún problema en el corazón, porque había leído que a partir de la espondilitis también podían causarse problemas en el corazón, que no deja de ser un músculo, y en una cita con la reumatóloga le preguntó, y le dije, no, hombre, pero esos son casos raros. Y en menos de un mes estaban ingresando de urgencia para ponerle una válvula mecánica aórtica, porque se le rompió la válvula con 38 años a raíz de la espondilitis anquilosante. Entonces, claro, es que ese es el problema, que va, o sea, estándares, y no somos estándares. Es decir, cada paciente tiene su particularidad y por eso cada paciente tiene que ir sentarse tranquilo, escuchar también al médico, exponer sus preguntas, llevárselas preparadas de casa, porque muchas veces si nos llevamos un cuestionario de casa de todo lo que nosotros queremos saber, pues si él no nos lo ha dicho ya, nosotros se lo podemos preguntar, y le podemos preguntar acerca de qué expectativas tenemos sobre el avance de esta enfermedad. Si nosotros tenemos que poner todo de nuestra parte, pero precisamente la autoridad son ellos son los que saben cómo funciona nuestra máquina.
¿no? Por eso ahora empiezan a prescribir deporte. Pero claro, es que imaginaros, eso es como tú tienes una bicicleta ahí oxidada, ¿no? La dejas años porque no la usas, está ahí. ¿Qué pasa? Un día dices, ala, la voy a usar. En cuanto pones el pie en el pedal, ¡bof! El pedal se fue. Ya ves tú, porque al estar oxidado, le has dado fuerte y se ha partido. La bicicleta no sirve. Entonces, si en cambio empiezas, dices, bueno, voy a echarle aceite. Vamos a considerar la metáfora del aceite con un analgésico. Voy a echarle aceite, le echas aceite. Y luego le empiezas a rodar, incluso no con el pie, ya que es muy fuerte, con la mano un poquito. Ves que va girando, ves que va girando. Luego ya te montas y antes de irte en una subida de estas gordas y por una caída, dices, voy a dar una vuelta a la manzana. La bicicleta ya va a funcionar, ya va a funcionar. Y luego ya cada día un poquito más. Cuando hace falta aceite se lo echas, es decir, te tomas el analgésico. Pero la bicicleta ya funciona. Eso es lo que pasa con nuestro organismo, con los analgésicos y con el anquilosamiento tan grande que tenemos muchas veces, porque no, los médicos pocas veces nos dicen lo de la ventaja que podemos tener con el ejercicio físico, y nosotros pues o no tenemos tiempo o tenemos miedo. Entonces, de eso se trata, de que al ver es decir, yo en este estudio he sacado dos conclusiones que me parecen muy importantes. Una es la que comentaba del efecto distractor, es decir, que cuanto más tiempo centramos la atención en el dolor, más dolor y con más intensidad vamos a tener. Y otra es la posibilidad que nos da el ejercicio físico para prevenir ese dolor. Esa es la conclusión. Y yo te iba a preguntar, es una duda que tengo. La espondilitis, ¿eso te puede dar así sin más? O, bueno, yo sé que existe, pero te puede dar aunque tú no la tengas. Te puede dar aunque tú no la tengas. A ver, es una enfermedad genética. Entonces, si tienes la proteína HLA-27, sí, esa proteína, digamos, que te predispone a desarrollar la espondilitis anquilosante. Es hereda la espondilitis anquilosante. Es hereda. Claro. O no necesariamente. O no, por eso. Yo tengo espondilitis, pero en mi familia no hay ningún caso de espondilitis. Ninguno que yo sepa cercano, ni mis abuelos, ni mis padres, ni mis hermanos o mis tíos, ninguno tiene espondilitis. Entonces, es una enfermedad autoinmune, según me han explicado a mí. Exacto. Que tu propio organismo genera o tienes ese HLA-27 y bueno, se manifiesta y efectivamente empieza de repente un día, pues parece como que tienes lumbago, no tienes lumbago, ya empiezan a hacerte tus pruebas tal y cual y efectivamente así es autoinmune porque el sistema inmunitario está siempre alerta, siempre desbocado. Entonces, cosas que a otras personas, por ejemplo, no les pasaría nada, pues aquí sí, como se activa, da dolor, es decir, lo ataca todo. Sí. Entonces, como lo ¿Te ataca duele todo? Da dolor. No te duele todo, te duele, en mi caso, bueno, empiezas normalmente con lo que llaman sacroileitis, que es la inflamación sí, lo tengo yo también. De las articulaciones del sacro, Sí, tienes una sensación como de lumbago, Sí. pero según vaya avanzando la enfermedad, yo supongo que tampoco todos pues, a lo mejor es igual, en mi caso ha ido avanzando, digamos que hacia arriba, entonces tienes dolor en la zona lumbar, luego tienes dolor en la zona dorsal, a veces te aparecen dolores en los pies, o te aparecen dolores en las rodillas, o dolores en el cuello, las manos, en el cuello. El movimiento de poner la cabeza hacia atrás, por ejemplo, duele mucho. Los lados a veces. Claro, si yo preguntaba porque digo yo no sé, como yo tengo tantos dolores también, yo digo, pues no lo sé, por eso preguntaba. Es que fibromialgia y espondilitis y artritis reumatoide y artrosis, que no se da por ese motivo de la proteína, pero que los síntomas son todos muy parecidos, es decir, el tipo de dolor es muy parecido, el tipo de ejercicio a hacer es muy parecido, el cambio que hay que hacer en el estilo de vida es muy parecido. Yo me he dedicado a la espondilitis en este caso, pero lo he denominado así porque concretamente los 42 pacientes con los que he hecho el estudio son de espondilitis anquilosante. Pero, quiero decir, no es que no sea aplicable a la fibromialgia o a la artritis reumatoide
o a la artrosis, es aplicable perfectamente a cualquier tipo de enfermedad reumatoide. Otra pregunta que te iba a hacer a ti es que, ¿sabes que la espondilitis no se ha empezado a diagnosticar como tal en España a partir de los finales de los 70, 80 yo creo, en Alemania a partir de los 60. Entonces, personas que antes han tenido problemas, por ejemplo, de corazón o ese tipo de dolor, o por ejemplo uveitis, si se han quedado ciegas, pueden no haber sabido nunca que tenían espondilitis y haberla tenido. Entonces, por eso te digo, tú me dices, es que ni tíos ni abuelos... Puede ser, no lo sé. Podría ser, por eso que... Yo la verdad que en mi caso tuve suerte que me diagnosticaron bastante pronto. O sea, claro. Fui al traumatólogo y fue el traumatólogo el que me dijo, no tienes un problema traumatológico. Yo sospecho que tienes un problema reumatológico. Sí. Me mandó al reumatólogo y efectivamente, pues bueno, con pruebas, etcétera, etcétera. Sí, o sea, que te hacen expresamente pruebas de la HS, ¿qué dices tú? De la proteína. Si tienes suerte, porque ocurre lo que dices tú que eres... Beatriz. Ocurre lo que dice Beatriz, que generalmente antes eras paciente de traumatólogo. Y por eso decía yo, el traumatólogo te opera en la rodilla, te quiere operar el hombro, tú estás con un brote de espondilitis o de artritis y te quiero operar, porque lo suyo es eso. Entonces, claro, no se oía hablar por eso. Y si caías, hay gente que ha operado precisamente por ese tema, porque no sabían que tenía espondilitis. Es sabiéndolo. Y muchas veces, si te caes, te crees que te has hecho daño, te mandan al traumatólogo y te operan igual. O sea, y simplemente es que a lo mejor una lesión que te has hecho sin haberte roto la rodilla, pero tarda en recuperarse 5 o 6 meses. Cuando cualquier persona normal te caes y a las 2 semanas estás bien. Cualquier persona que no tenga espondilitis, quiero decir, que no tenga artritis, ¿no? A veces tampoco tienes el daño en la propia articulación, sino que lo tienes en los tendones, o lo tienes en los ligamentos, que a lo mejor la inflamación no la tienes en la propia articulación, sino en tesitis esta que llaman, que se inflama pues, en los ligamentos o los tendones. Es que yo, por ejemplo, lo que tengo también es bursitis y trocanteritis. ¿Qué esto último que me has dicho? Trocanteritis. ¿Qué es? El trocante. Aquí aquí donde todo mollete. Ah, sí. Sí, Bueno, es que eso duele muchísimo. Yo Porque no hay puedo veces que te caminar. impide andar. Por eso es importante no conocer solamente un tipo de ejercicios, es decir, saber que tenemos todo el cuerpo y si tenemos días en que nos duele especialmente una zona, pues a lo mejor no vemos el resto. Porque al final somos todos estamos alrededor de un eje, lo que significa que si te duele aquí, pues no te vas a poner a hacer esto, porque lo que te duele es la pierna. Pero a lo mejor pues puedes ponerte a hacer esto. Ya. Entonces dices, bueno, no estoy tocando la pierna directamente, pero sí, algún tironcillo me da sin que me llegue a doler, porque no estoy atacando completamente la pierna. Yo te quería preguntar, ¿tú aconsejas con dolor hacer ejercicio? Sí. Es que yo voy con dolor, por eso Sí. lo digo. ¿Tú tomas un analgésico? Sí, Siempre media hora antes. Media hora antes, que más o menos, tú conoces el tiempo de efecto, ¿no? Sí, Porque sí. hay algunos que tardan media hora, otros Sí. casi una. Y entonces, bueno, pues en el momento del apogeo del efecto, es decir, cuando tú ya te ha bajado totalmente el dolor, ahí te pones a hacer ejercicio. Ah, vale. Yo es que, fíjate, eso no lo hacía yo. Pues Yo iba con dolor, pero toda la vida. Ya. Vamos, toda la vida, de hace 10 años para acá. Sí. No, pues eso es lo suyo, lo más apropiado, ¿no? Hacerlo así. Porque hay una cosa que es muy importante. Como identifiquemos el dolor con el ejercicio físico, entonces ya sí, que no sacamos tiempo porque no estamos motivados. No lo hacemos, no lo volvemos a hacer. Como lo hagas solamente cuando no te duele, tienes en mi caso por lo menos, muy pocas posibilidades de hacerlo. Exactamente. De ahí precisamente todo lo de la explicación de cada apartado del tiempo, de la solución de problemas, de todo esto. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas con espondilitis o con artritis saben que tienen que hacer ejercicio porque es bueno. Pero la mayoría, cuando les duele, no lo hacen porque les duele, y cuando no les duele, no lo hacen porque no les duele. ¿Y para qué desperdiciar el tiempo en hacer ejercicio, pudiendo estar tan a gustito sentados en el sofá y mirándote una película sin dolores? Pero claro, es que al día siguiente te va a doler, y entonces no lo haces porque tienes dolor. Entonces por eso es que se perpetúa un poco la situación de víctima,
La disminución de víctimas es que te quejas, obedeces al médico, te tomas ese calmante, ese antiinflamatorio, más el otro medicamento, más el otro, más el protector de estómago, claro, por supuesto, más. Y al final sigues con el dolor y no estás haciendo nada útil por ti misma, por tu salud. Entonces, por eso es toda la combinación. Cambio de estilo de vida, quererte, aprender a quererte. Porque es verdad que generalmente todo esto es queja. Ay, ¿por qué no me ha tocado a mí? Porque no es que te haya tocado a ti te ha tocado esto, a otros les ha tocado otra cosa. Es decir, que no estamos en un universo de todas personas absolutamente sanas, altas, delgadas, rubias y con los ojos azules, y a ti te ha tocado esto. No, aquí todos tenemos alguna cosa. El que no tiene artrosis tiene artritis, y el que no ha tenido cáncer, y el que no quiero decir, todo, porque si no la sanidad estaría en los hospitales públicos. No es así. Entonces, yo os digo, es cuestión de primero querernos y entonces cuidarnos al máximo. Y para eso estar dispuestos a cambiar el estilo de vida. Y cambiar el estilo de vida no se refiere, como piensa mucha gente, voy a dejar el trabajo, ahora dejo a mi marido y además al niño y me voy a una isla del Caribe. No es necesario eso para cambiar el estilo de vida. Es simplemente decir, el tiempo, vamos a hacernos cargo, vamos a dividirlo así, y lo primero soy yo. O sea, trabajar, sí, muy bien, pero esto. O sea, nada de refugiarme en el trabajo para sentirme útil, porque fíjate la desgracia que tengo y si voy a casa encima me voy a poner de mal humor, o si no me va a doler. Estructurar el tiempo de otra manera. Es un proceso cuando lo tienes durante mucho tiempo. Yo hace 14 años que tengo espondilitis. Lo que pasa es que a veces tienes un poco de altibajos también, ¿no? Porque cuando estás mejor dices, ¡por qué bien, que me encuentro estupendamente! Y de repente vuelves a tener otro bajón y, claro. Y bueno, pues a veces necesitas recursos. Yo conocí tu libro a través de internet, porque pues eso, cuando tienes un poco de bajón uno necesita otros recursos porque también es cansado. La verdad es que sí. Yo, aparte del dolor, que bueno, yo creo que aprende uno a convivir con el dolor, porque es que no te queda más remedio, es decir, que no puedes estar todo el día diciendo me duele, tienes que aprender a convivir con ello, y yo creo que también desarrollas niveles de tolerancia un poco más altos al dolor, porque es que es con lo que vives habitualmente. Es que es justo eso, tú aprendes a convivir con el dolor sin dejar de convivir con el resto de personas que conviven contigo. Y a veces necesitas, pues eso, a veces tienes un poquito de bajón, porque a veces también, yo más que el dolor, que también es la falta de energía, que a veces... sí, cansancio, ¿no? El cansancio, o sea, a veces... Bueno, no hay nada que canse más que el dolor. Es decir, tú puedes estar todo el día en la cama con un dolor horroroso que estás destrozado. Has gastado un ejercicio impresionante, no puedes con tu alma. Te levantas al baño y es que estás cansado. Ya no es el dolor, es que estás cansado. Nada cansa más que el dolor. Por eso decía, porque tú con el dolor estás como así, como intentando concentrarte para sufrir un poquito menos, a ver si puedes sufrirlo un poquito menos. Claro. Y todo este movimiento de concentrarte es que es un desgaste. Y es justo lo contrario, actúa en contra, es buscar el efecto distractor, levantarte, buscar la película que tienes ahí guardada y que te ha gustado tanto y que has visto tantas veces ya, te la pones en el vídeo, en el CD o en lo que tengas, o en el ordenador, la ves y te ríes, y te pones así y te comes una tableta de chocolate si te gusta, o unos níscalos en salsa si es lo que prefieres. Es decir, darte placeres, sí, darte placeres, cosas que te gusten. Y entonces, como para los níscalos tienes que bajar, o para el chocolate a lo mejor tienes que ir a la estantería, que la tienes allí, pues ya te has movido un poco. Y el chocolate te ha dado ganas a lo mejor de tomarte un cafetito caliente con unas pastas. Y bueno, pues vale, te lo preparas y mientras tanto estás cambiando de la posición esta a ponerte de pie, a ir a la estantería, coger esto, lo otro, te estás moviendo, como decía Teresa, guardas el plato en el lavavajillas, te coges esto. O sea, por ejemplo, una paciente mía, ella hace tartas y entonces me decía, es que Susana, es que tengo tanto dolor, dice que es que no puedo ni estar batiendo, ella hace tartas para bares, quiero decir eso, y restaurantes, que no puedo ni siquiera estar batiendo huevos porque es impresionante. Yo digo, pues chica, siéntate, llévate al salón las cosas, y efectivamente dice, oye, pues genial, así. Dice, a veces me mancho un poco el vestido y el sofá, pero mira, estoy haciendo las cosas sin ningún tipo de... Y a veces digo que si alguna ventaja tiene esta enfermedad es que precisamente es la actividad lo que te mejora. Claro. O sea, te impones un poco a hacer cosas, ¿no? Sí, claro, ¿ves? Es que ese es el aspecto positivo. Hay enfermedades que si no haces cama no te curas.
Claro. Y que a lo mejor te tienes que ingresar, no se sabe cuánto, no te puedes mover. La parte negativa de eso es que duermes mal, porque precisamente el reposo es lo que te viene mal, ¿no? Entonces se descansa mal. Bueno, pero sabes que cuando duermes no te puedes dormir, te levantas, das una vuelta por la casa y otra vez. Pero claro, es cansado. Claro. Yo ya te digo que más que el dolor, que también yo llevo mal la falta de energía, esa falta de energía a veces que tiene uno porque es cansado. Sí, pues la falta de energía es algo que también se obtiene con el ejercicio, ¿no? Sí. Parece que no porque te cansas, pero te cansas de determinada manera, al contrario, te acabas enganchando a la sensación de bienestar que tienes después del ejercicio. A mí siempre me ha gustado hacer deporte, pero bueno, pues tiempo, no tiempo, tal, lo tenía un poco abandonado. Me he obligado a hacer otra vez ejercicio por el tema de la espondilitis. Y ahora lo hago no solamente por la espondilitis, sino que lo hago por la sensación de bienestar que me da después de haber hecho el ejercicio, lo bien que te sientes, ¿no? En muchos aspectos. Entonces, eso también te ayuda a mantenerlo, eso también te ayuda a tener la fuerza de voluntad de irte a la piscina en pleno invierno. Que yo que soy súper friolera no me apetece muchas veces porque tengo frío, pero la sensación que tienes después es lo que realmente te motiva a decir, bueno, voy a pasar un ratito mal mientras me meto en el agua y tal y cual, pero luego la verdad es que la sensación de sales sola, claro. Lo mismo pasa con, por ejemplo, cuando corres, que igual pasas al revés, calor, pero luego llegas a casa un poco sudado y te pegas una ducha y te quedas como nueva. Y además es tan placentera. Nosotros en el cerebro tenemos drogas que se llaman endorfinas. Entonces las endorfinas son las drogas del placer. Por ejemplo, la morfina está en una dosis determinada en el cerebro nuestro y es lo que nos impide sentir todavía más dolor. Pero cuando hacemos deporte soltamos endorfinas, que son esas drogas de placer que nos hacen reírnos, por eso nos sentimos tan bien. Bueno, pues yo voy a pedir si queréis comentar algo más, y si no, pues como somos tan pocos, yo creo que ya no vamos a esperar a las 8, ¿verdad? No. Entonces el libro ese lo has escrito tú. Sí, este libro sí lo he escrito yo, si queréis echarle un Está vistazo. enfocado solo a la espondilitis. No, ya os he dicho que lo que pasa es que yo la investigación la he hecho con espondilíticos, pero es igual de válido si queréis echarle un vistazo. El conocimiento que tienes de la espondilitis es impresionante, claro, digo de verdad. Efectivamente. Yo no lo he terminado todavía, llevo 200 páginas o así. Ah, o sea que lo tienes ya. Lo tengo, sí, lo bajé, me lo compré en electrónico. Ah, claro, fenomenal. Es que está en Lulu, efectivamente. Sí. A través de la página de Toma, mira, esto es para localizar también la página del blog. Tú me tienes localizadísima, pero te lo doy igual. He investigado muchas. Yo de vez en cuando tengo bajón me pongo a investigar y a recordarme ciertas cosas. ¿Eres psicóloga? Sí. Yo soy psicóloga. Yo hice hace 4 años, creo, pero era con una psiquiatra para la gente de fibromialgia. ¿Y te mandaba medicación? No, ella no, simplemente era que íbamos la gente que teníamos fibromialgia, teníamos las charlas allí y eso, y luego hacíamos relajación. Pero vamos, que yo no notaba nada. No sé si tenía que notar algo. No, hombre, es que el tema de la terapia psicológica, como te plantea el libro, pues el tema es que no se trata de solamente hacer relajación. Es que solamente relajación o sea, hablar viene bien, es evidente. Pero, a ver si me lo puedes... Yo saqué en claro, ¿sabes qué? Que había gente que estaba mejor peor que yo. Claro, pues luego alguna vez... ¿Cada cosa contaba alguna? Alguna vez